Eduardo Hernández. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Dígale al que está a su lado, bienvenido a la casa de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Hay algo muy impresionante que está ocurriendo en este lugar. Amén. Mis queridos hermanos, para los que no me conocen, mi nombre es Damián. También soy uno de los directores del grupo Apasionados. Y la verdad que cuando muchos dicen, no, ya no hay una juventud, no hay una adolescencia o chicos apasionados por Cristo, mis queridos hermanos, yo creo que aquí en San Peña estamos dejando saber que todavía hay, amén, corazones, todavía hay creyentes, todavía hay jóvenes y adolescentes apasionados por Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me pueda acompañar en el libro de Segunda de Samuel. Segunda de Samuel, capítulo 9. Damos lectura en el nombre de Jesús. Versículo 3. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. Amén. Sigue diciendo: y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El versículo 13 dice así: y moraba Mefiboset en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey, y estaba lisiado de ambos pies. Vamos a orar, Señor Jesús, Padre de la gloria. Háblanos, Señor Jesucristo, en esta tarde a cada uno de los corazones que estamos aquí presentes. Aleluya. Puede tomar su ubicación. Mis queridos hermanos, las Sagradas Escrituras, amén, nos presenta tres diferentes situaciones, simplemente en las que se encontraba Mefiboset. En primer lugar, lo manda a llamar. Amén. Fíjese que el rey David simplemente él indagó si había algún familiar de Saúl a quien él pudiese mostrar misericordia. Fíjese que Siba, el siervo de Saúl, él indicó que había un hijo de Jonatán que se llamaba Mefiboset. Es decir, que este joven Mefiboset era hijo de un príncipe. Simplemente este joven no era cualquier joven como cualquier otro, no, sino que tenía un linaje real. Pero a la edad de 5 años nos deja saber la palabra de nuestro Dios, amén, que simplemente él quedó huérfano, quedó lisiado de ambos pies, amén. Su nombre Mefiboset significa disipador de vergüenza, y él se encontraba, amén, este príncipe, este que tenía linaje real, se encontraba lejos de Jerusalén. Específicamente nos detalla en Lodebar. Fíjese que su significado es sin pastos. Amén. Él estaba viviendo en una tierra estéril. Él estaba viviendo, mis queridos hermanos, con su temor, podríamos decir, con su vergüenza, sin fe, sin esperanza. Y lo peor de todo, y esto es algo que me impresiona muchísimo, que este príncipe, este que tenía linaje real, él aceptaba esa situación. Esto es algo impresionante, amén, porque él aceptaba su cruda realidad. Algo a diferencia que viene a mi memoria es acerca de unos jóvenes hebreos, que lo he mencionado varias veces, pero fíjese justamente que estos jóvenes fueron arrebatados de sus hogares en Jerusalén. Ellos fueron, amén, arrebatados de sus hogares y fueron llevados a Babilonia. Fíjese que simplemente los babilónicos deseaban con estos jóvenes quitar todo, absolutamente todo lo que tenía que ver con el único Dios verdadero, en el nombre de Jesús. Amén. Ellos pretendían conseguir que ellos se conformaran a sus costumbres, a todo lo que ellos realizaban. Amén. Al servir a sus dioses,
que ellos debían de dejar su adoración a su Dios. La palabra de Dios cuando indica hacia estos jóvenes, mis queridos hermanos, nos deja saber que ellos eran de buena presencia, hermosos, fuertes, amén, capaces, intelectuales, pero ante todo y lo más importante, devoto a Dios. Uno de estos jóvenes, llamado Daniel, fíjese que a pesar de quizás que le hayan quitado de su hogar de Jerusalén, él propuso algo en su corazón. Él simplemente propuso en no contaminarse con absolutamente nada. Amén. Sadrach, Mesach y Abednego, amén. Al igual que Daniel, ellos simplemente no adoraban a ningún Dios. Amén. Ellos decidieron, mis queridos hermanos, mantenerse firmes en su convicción. Todavía cuando su rey, amén, cuando el rey de Babilonia decía que ellos debían de postrarse ante la imagen, al oír el son de los instrumentos, ellos, mis queridos hermanos, prefirieron la muerte. Ellos prefirieron el martirio que negar a su Dios. Ellos no estaban en Jerusalén. Ellos no se encontraban enfrente de sus maestros piadosos. Ellos no se encontraban, por lo cual ellos era completamente fácil inclinarse, porque no había nadie que le esté diciendo cómo debía de hacer las cosas, porque no había nadie que le esté diciendo, oye, tú eres hijo de Israel, tú sirves a un Dios. No, ellos se encontraban en Babilonia. Pero esto me sorprende, mis queridos hermanos, que simplemente a ellos no le importaba o no era necesario encontrarse en Jerusalén para honrar a su Dios. Ellos no iban a permitir, amén, que quitase de su vida sus convicciones. Todavía ellos guardaban las enseñanzas. Esas enseñanzas que eran repetidas diariamente. ¿Cuánto pueden decir amén? Amén. Esas enseñanzas era el Shema. Ellos decían, ellos tenían convicción. No necesitaba que esté un pastor enfrente, no necesitaba que esté un hermano enfrente, sino que ellos tenían convicción en sus corazones. Amén. Y aún al encontrarse en una adversidad, ellos decían, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Lo más importante, y yo creo que me toca mucho mi corazón, es que no solamente queda ahí, sino que sigue diciendo, llamarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Amén. Estos no necesitaban estar en Jerusalén para amar a su Dios. No necesitaban, amén, simplemente mostrar una apariencia. Ellos no necesitaban, mis queridos hermanos, sino que ellos mismos se sacrificaban y entregaban todavía su propia vida por causa de su Dios. Es impresionante esto, pero hoy en día, amén, es triste saber, yo no sé si ocurre aquí, que hay muchos que lamentablemente simplemente andan y muestran apariencias. Apariencia los fines de semana. Amén. Quizás en la iglesia somos una cosa, en el trabajo como somos, en la escuela con nuestros amigos, cómo somos con nuestra familia. Yo diría que muchas veces nos inclinamos ante el pecado, y esto me preocupa porque es cuando nos inclinamos, amén, que en esta situación nos permite saber el enemigo que nosotros, amén, pertenecemos a un lugar diferente en el cual Dios hizo un día el llamado a nuestras vidas. Que pertenecemos a un lugar completamente diferente. Es triste, pero hay muchos jóvenes, muchos adolescentes, hay tantos que ceden ante el mundo, por lo cual empiezan a perder, amén, simplemente el poder, empiezan a perder el gozo, empiezan a perder el testimonio. Y nosotros como Mefiboset, amén, vivimos en un mundo sin pastos. Podemos andar conforme a este mundo, probar todos los platos que este mundo nos quiere ofrecer, amén, envuelto de pecado, envuelto de placeres, pero llega la noche, llega la soledad cuando nos encontramos solos y nos encontramos vacíos, porque simplemente le quiero decir en esta noche que este mundo no puede satisfacer nuestra alma hambrienta.
Es cuando nos encontramos en lo de bar, mis queridos jóvenes y adolescentes. Es en lo de bar cuando ya no me importa guardar mi integridad. Es en lo de bar cuando ya no me importa guardar mi santidad y consagración a Dios. Es en lo de bar donde escondemos nuestra herencia. Es interesante conocer, amén, y algo que me llama la atención, que cuando mandan a llamar a Mefiboset, a este que estaba, amén, en un mundo perdido, en un mundo estéril, no progresaba, cuando mandan a llamar a este joven, lo mandan a llamar y es con las indicaciones específicas donde él se encontraba. Aleluya. No fueron a cualquier lugar de Lodebar, no, mis queridos hermanos, sino que lo enviaron, amén, en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar, específicamente donde él se encontraba. Y es que simplemente Dios conoce el lugar donde nosotros nos estamos encontrando. Puede ser un lugar de dolor, un lugar de vergüenza, amén. Puede ser un lugar de temor, pero específicamente de ahí Dios nos manda a llamar. Es interesante, pero hoy Dios nos mandó a llamar desde Bellavista, desde Sanz Peña, desde Machagay, Garupá, amén, desde Posada. Nos mandó a llamar a ese lugar. Dios nos mandó a llamar a este campamento, apasionados por Cristo, porque hay una herencia para tu vida, porque hay una herencia para mi vida. Hay algo que Dios tiene para nuestros corazones. Pero mis queridos hermanos, si estamos ahí todos quietos, si no, no podemos mover, si estamos callados, si no podemos glorificar a nuestro Dios, si no podemos exaltar a nuestro Dios, amén, si estamos con los brazos cruzados, así como vinimos, vamos a volver a Lodebar. Es triste, pero muchas veces decimos, Dios, quítame de ahí. Dios te mandó a llamar a ti, me mandó a llamar a mí, amén. Pero algo sucede cuando empezamos a glorificar. Algo sucede cuando empezamos a glorificar. Algo sucede cuando empezamos a exaltar el nombre de nuestro Dios. Porque, hey, mis queridos hermanos, no estamos en cualquier lugar. No estamos en cualquier lugar, sino que aquí estamos en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él nos mandó a llamar. Él nos mandó a llamar a cada uno de nosotros. Es el momento que debemos de levantarnos. Amén. Si estamos en la casa de nuestro Dios, alabanza se debe de escuchar. Algo impresionante, amén, que justamente toca mi corazón cuando Dios nos exhorta a cada uno de nosotros. Y es que tengamos cuidado de formar simplemente a Mefiboset, porque la consecuencia que le tocó vivir a Mefiboset era por la decisión que tomó Saúl. Tu decisión no solamente te involucra a ti, sino que nuestras decisiones involucran a tu vida y a la generación después de ti. Usted sabe que yo he conocido el testimonio de una hermana que me contaba, amén, fíjese que ella cuando tenía 12 años de edad, ella podía visualizar todo lo que pasaba y ocurría en su hogar. Todo el dolor, el engaño, el maltrato, amén, la soledad, todavía las cosas horribles que vivía con su padrastro, muchas cosas, amén, horribles que no puedo mencionar. Pero mis queridos hermanos, esta adolescente estaba viviendo en un lugar tenebroso, en un lugar cruel, amén. Y esa niña, fíjese que asistía a una escuelita dominical que quedaba cerca de ese barrio. Mis queridos hermanos, a escondida de su madre, ella se bautizó en el nombre de Jesús. Cuán impresionante es eso. No importa en dónde nosotros nos encontramos, amén, la misericordia de nuestro Dios nos alcanza. Oh, la misericordia de nuestro Dios nos alcanza. Oh, Santo Rey de la Gloria. Esa niña, con tan solamente 12 años de edad,
Esta niña se encontraba, mi queridos hermanos, hablando con Dios, con lágrimas en sus ojos. Usted sabe lo que decía: Dios, si tú verdaderamente existes, tú sabes, tú ves todo lo que sufre mi hogar, todo lo que pasa en mi familia. Pero si tú existes, yo no quiero que mi generación sufra lo que yo estoy sufriendo. Oh, yo no quiero que mi generación padezca lo que yo estoy padeciendo. Oh, yo quiero una generación que te busque. Yo quiero una generación que te alabe. Yo quiero hijos que te alaben. Un esposo que te sirva. Mis queridos hermanos, es algo impresionante. Pero ella pudo ver a su generación servir a Dios. Ella pudo ver a una generación que amaba a su Dios. Aleluya. En simples palabras, nuestra decisión no solamente nos involucra a nosotros, sino que nuestra decisión involucra a nuestra generación. No estoy hablando solamente a un padre en este lugar, estoy hablando a un junior, a un adolescente, estoy hablando a todos los que estamos presentes. Tengamos cuidado con nuestra decisión. Amén. Nuestra decisión puede ser quedarnos ahí quietos, no alabar a nuestro Dios. Amén. Pero podemos decir, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, aunque no lo merezca, pero alzamos nuestras manos al cielo. Yo creo que Dios puede encontrar un corazón contrito y humillado. Esto es impresionante. El rey David, amén, él muestra misericordia a Mefiboset. Justamente, fíjese que la palabra misericordia es del hebreo yesed, que simplemente significa amor leal o amor de pacto. La palabra directamente que se utilizaba del amor de Dios o simplemente amor de pacto de Dios que tenía con su pueblo. Mefiboset, dice la palabra, que él llega humillado ante el rey con temor, no con orgullo, sino con temor. Amén. Él llega humillado. Todavía seguramente le estaba pensando que le estaban buscando para quitarle la vida. Pero en vez de castigo, él recibió misericordia. En vez de condena, mis queridos hermanos, él recibió su herencia. En el Nuevo Testamento, amén, ¿cuánto conocemos lo que se narra en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 11 en adelante? Ahí podemos conocer la historia de un joven que perdió absolutamente todo, toda su herencia. Dice la palabra que él lo malgastó absolutamente todo. Amén. Él fue a un lugar lejano, en un lugar donde no se encontraran sus padres, en un lugar donde no se encontraba su padre, así no pudiese seguir sus instrucciones. El padre, por su parte, había trabajado tanto, había sacrificado tanto para que sus hijos tengan una herencia, pero al hijo menor no le importó. Él simplemente se alejó. Él simplemente fue y lo malgastó en una ciudad alejada. Amén. A él no le importó el sacrificio. Pero fíjese, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice que llega el hambre en aquella ciudad. Amén. Y la libertad que al principio para este joven se le permitía a él saber, en realidad simplemente era su esclavitud. Amén. Porque llega el hambre, él nada tenía. Y todavía nadie de lo que estaba en ese lugar podía ayudarlo. Pero la palabra de Dios nos dice que cuando él vuelve en sí, él pudo comprender del único lugar que podía abastecer su necesidad. Dios nos ha traído en este campamento y simplemente para darnos un despertar y que podamos conocer del único que puede abastecer nuestras necesidades. El hijo menor, amén, él vuelve rumbo a su casa. Este que había deshonrado a su familia, y no solamente a su familia, sino que al pueblo. Amén. Fíjese que en el libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18 en adelante,
nos menciona la palabra de Dios que lo que merecía ciertamente este hijo era morir con apedreamiento. Amén. Ese era el castigo de él, era la muerte. Pero a él no le importó, porque él ya nada tenía, ya no tenía solución. Él pensó, mis queridos hermanos, que podía con sus fuerzas, pero se dio cuenta que no podía. Amén. Y llega a su mente, llega a su corazón, y él va rumbo nuevamente a su hogar, él va rumbo nuevamente a la casa de su padre. Amén. Y algo que yo me imagino que seguramente al volver a la casa de su padre, él podía ver, amén, como todos los ciudadanos, como todas las personas empezaban a agarrar piedras para matarlo, porque era eso lo que él se merecía. Él no se merecía misericordia, él no se merecía piedad, él se merecía castigo. Amén. Pero simplemente este hijo ya no tenía nada, y él va cada paso ciertamente, aunque iba rumbo a la muerte, él simplemente venía a su mente, amén, de poder expresar el perdón a su padre, aunque sean las últimas palabras, pero que él pueda expresar el perdón a su padre. Amén. La palabra de Dios nos dice que cuando su padre lo vio de lejos, amén, algo que ocurrió ciertamente, que él estaba a la expectativa de su hijo. Nadie le avisó, él lo vio desde lejos. Amén. Y cuando él lo vio, dice la palabra que él sale corriendo a su encuentro. Pero es interesante, amén, porque si él iba al encuentro de su hijo, ciertamente él también iba a morir apedreado. Pero a este padre no le importó morir. Estoy diciendo, mis queridos hermanos, que a este padre no le importó morir simplemente por acercarse a su hijo y mostrar misericordia. Usted sabe, la condenación nos perseguía a nosotros. La condenación nos perseguía a nosotros. Amén. Ciertamente dice que por el pecado, y por el pecado la muerte, era lo que nosotros merecíamos. Nosotros merecíamos el castigo. Nosotros merecíamos la condenación. Pero la palabra de Dios nos muestra de un gran Padre. Dice su palabra que Dios mismo, manifestado en carne, vino a este mundo. Él fue herido por nuestras rebeliones, molidos por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. El mismo Dios y Padre de todos, Él corre a nuestro encuentro. Porque ese es el mismo Padre que corre a tu encuentro. Ese es el mismo Padre, mis queridos hermanos, que no le importó entregar su vida por nosotros, sino que Él corrió a nuestro encuentro. Yo no le vengo, mis queridos hermanos, en este momento a dar una palmada en su hombro, amén, y decirle, estamos haciendo bien, sigamos así, no importa, sigamos viviendo como venimos viviendo, haciendo lo que venimos haciendo. No, mis queridos hermanos, pero sí le vengo a decir en el nombre de Jesús, es necesario salir de ese lugar. Es necesario levantarnos. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Amén. Fíjese, mis queridos hermanos, que algo que me impresiona completamente es que este hijo no merecía eso. Mefiboset no merecía misericordia. Amén. La palabra de Dios nos dice justamente que él recibe su herencia. Fíjese que Mefiboset antes se encontraba en Lodebar, un lugar sin pastos, un lugar sin sueños, sin expectativas. Él se encontraba, amén, sumergido ante el pecado. Pero fíjese que ahora la palabra de Dios en el versículo 13 nos aclara y nos dice, amén, que él ahora se encontraba viviendo en Jerusalén, porque él comía a la mesa como uno de los hijos del rey. Este joven, amén, algo que aclara la palabra es que él era lisiado de ambos pies. Es decir, que cuando él se encontraba en la mesa del rey,
Él podía verse a sí mismo. Él podía analizarse y podía conocer y saber que él por su cuenta nunca podía llegar a ese lugar. Él recibía su identidad, porque era el lugar donde él tenía que estar viviendo. Amén. Era su identidad como príncipe. Él recibía nuevamente su herencia. Fíjese que cuando el hijo pródigo, amén, él vuelve a su hogar, él no quería que su padre lo considerara como uno de sus hijos. No, mis queridos hermanos. Él simplemente quería considerarse como un jornalero. Fíjese que un jornalero era simplemente alguien que estaba por unos días, a diferencia de los sirvientes. Los sirvientes formaban parte de la familia. Un jornalero no. Solamente estaban algunos días y se marchaba. Fíjese cómo se quería pretender este hijo. Amén. Estar solamente simplemente algunos días y marcharse. Él tenía en su corazón que no merecía la misericordia y bondad de su padre. Pero fíjese, mis queridos hermanos, que este padre no lo tomó como un jornalero, no lo tomó como un esclavo, como un sirviente, sino que él lo reconoció como un hijo. Él recibía nuevamente su identidad. Amén. Y hoy Dios a cada uno de nosotros nos quiere reconocer como hijos. Él quiere entregarnos nuevamente nuestra identidad. Él no desea que simplemente nosotros seamos visitantes nomás. Amén. Él desea que nosotros podamos morar en su presencia, que nosotros podamos cambiar nuestra realidad, que podamos arrepentirnos, acercarnos a Él. Hoy Dios quiere cambiar nuestra vida. Amén. Pero hoy Dios nos quiere mostrar y nos está diciendo a cada uno de nosotros que podamos levantarnos en el lugar donde nos estamos encontrando, que podamos levantarnos de ese lugar, que podamos acercarnos a su presencia. Es ahí donde recibimos perdón. Es ahí donde recibimos una restauración. Es importante que nosotros podamos acercarnos delante de su presencia. Que en ese lugar pueda encontrar un corazón que crea, un corazón que lo busque. Hoy Dios está mirando a nuestros corazones. ¿Por qué no podemos levantar nuestras manos en este momento? Señor Jesús, venimos delante de tu presencia, Dios. Y tú nos mandaste llamar en este lugar. Santo Rey de la Gloria.